Muy buenas noches, estimados maestros. Vamos a empezar con educación primaria, comprensión de textos, y vamos observando las estrategias que hay para esta competencia, ¿no? La competencia de textos. Vamos observando que se debe trabajar la anticipación de la lectura, es decir, se debe preguntar al niño, al estudiante, sobre qué cree que es lo que dice un texto. Y el niño va a expresar o va a decir lo que cree que dice un texto basado en imágenes u otras ayudas visuales. Además de hacer esta pregunta, que es muy importante para que el niño pueda establecer sus predicciones, también es importante que el niño diga por qué piensa eso o por qué dice eso. Entonces, vamos viendo que las predicciones o hipótesis de lectura son importantes. Además que debe observar el texto y también se le debe formular preguntas. No se deben realizar retroalimentación descriptiva, es decir, no se debe plantear ejercicios en los cuales los estudiantes o los niños deben reescribir por orden del docente ni tampoco explicar. Y tampoco se debe dar una explicación ni tampoco darle la respuesta a los estudiantes. Vamos observando entonces que es mejor darles una retroalimentación por reflexión o por descubrimiento. Entonces, de esta manera, se supone que es mejor darle pistas, recoger los saberes previos de los estudiantes para que ellos, mediante su participación activa, puedan relacionarlo con el nuevo saber. Entonces nos damos cuenta que la forma de trabajar la anticipación de la lectura y también el planteamiento de predicciones es mediante las preguntas que promuevan la participación activa de los estudiantes. Muy bien. Vamos viendo los niveles de comprensión de lectura que podemos encontrar. Si hablamos de estos niveles de comprensión de lectura, nos vamos a dar cuenta que tenemos el nivel literal. Este nivel literal, que es uno de los primeros niveles, nos vamos a dar cuenta que va a mostrar información explícita. Esta información explícita que se puede encontrar, en otras palabras, mediante la recuperación de la información del texto. Entonces, vamos recuperando esta información. Recuperando la información del texto, es información explícita, es la que está al ojo. Por otro lado, también vamos a tener que si tenemos una actividad en la que se ordenan los hechos y estos hechos se basan en el contenido literal del texto, entonces nos vamos a dar cuenta que también es una pregunta en nivel literal, siempre y cuando se base en información que esté al ojo, información que esté ahí de manera literal. Muy bien, nos vamos a dar cuenta además que el siguiente nivel es el nivel inferencial, cuando trabaja con información implícita, es decir, con información que no esté al ojo. Por ejemplo, si yo hago un ejercicio y les digo, ¿cuál es el título de esta diapositiva? A ver, buenas noches. ¿Cuál será el título de esta diapositiva? ¿Tienen el audio? ¿Tienen el chat? A ver. ¿Cómo podríamos responder, no? Si mencionamos ahí que ¿cuál es el título de la diapositiva? Y el título de la diapositiva está al ojo, niveles de comprensión de lectura. Esa pregunta sería de nivel literal, ¿no? Muy bien. En cambio, si les pregunto cuál es el propósito de esa diapositiva, nos vamos a dar cuenta que sería una pregunta de nivel inferencial. Entonces, una pregunta de nivel inferencial hace alusión a cómo es que los estudiantes, el lector, puede inferir el significado de una palabra de acuerdo al contexto, o cómo puede inferir el propósito del texto. O si es que reorganiza la información, pues va a integrar información que está dispersa en el texto y que no se puede encontrar al ojo. Entonces, vamos observando cómo es que tenemos esta serie de preguntas. Muy bien, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente.
nos vamos a dar cuenta que muchas veces encontramos los interrogativos, ¿no? Por ejemplo, el qué, el cómo, y estos interrogativos no nos aseguran poder identificar una pregunta de nivel literal inferencial, porque estos interrogativos muchas veces se pueden utilizar para varios niveles. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cómo diferencian respuestas a las preguntas de nivel literal inferencial? Si los interrogativos qué, cómo, cuánto, cuáles, no es una garantía de poder diferenciar, entonces hay que buscar otras formas y a ello apuntamos. Muy bien. Vamos a leer este texto y vamos a encontrar la respuesta a esta primera pregunta. ¿Cómo es la mamá? A ver, vamos a darle 2 minutos para leer para que puedan establecer cuál es la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es la mamá? Muy bien. Vamos observando entonces que cuando aparece la mamá gallina, aparecen las siguientes palabras. ¿Está? Pero con las palabras que están al costado o después de mamá gallina, ¿podemos responder cómo es la mamá gallina? A ver, ¿cómo es la mamá gallina? ¿Y ustedes qué responden? Vamos, ahí tenemos el chat del Zoom o podemos activar los audios. Amorosa, Amorosa. cariñosa. Amorosa, cariñosa. A ver qué me dicen. Muy bien, amorosa, cariñosa. Muy bien, maestra Mirta, maestra Carmen, también por el chat. Entonces nos damos cuenta que esta preguntita se responde de manera inferencial, porque no está ahí al ojo, no está ahí escrito el término amorosa o cariñosa. Muy bien. También tenemos otra pregunta más. ¿Por qué se sorprendieron los pollitos al ver a su hermana de colores? Y nos vamos a dar cuenta que en esta pregunta lo que tenemos es lo siguiente. Nos dice acá que dijeron, es un pollito de colores, gritan sus hermanos mirándolos sorprendidos. Entonces nos damos cuenta que solamente expresan eso. ¿Aparece la causa? ¿Por qué se sorprendieron los pollitos al ver a su hermano de colores? ¿Aparece o no aparece? A ver qué me dicen. No, Sí. No aparece. no, Entonces, si no aparece, esta pregunta también de qué nivel sería, vamos. inferencial. Inferencial, ¿no? Sería una pregunta de nivel inferencial. Muy bien. Vamos avanzando, entonces ya tenemos la diferencia entre el nivel literal e inferencial. Ahora vamos por las preguntas de nivel crítico. Vamos con las preguntas de nivel crítico criterial que piden la opinión. En este caso, apuntan a la reflexión del contenido. Si tenemos la reflexión del contenido, yo les pregunto, los interrogativos no nos aseguran poder clasificar las preguntas, pero ¿cómo nos damos cuenta si una pregunta es de nivel crítico? A ver, ¿cómo nos damos cuenta si una pregunta es de nivel crítico? Mediante ¿los qué? A ver. Opinión, por tu opinión. Ajá. Interrogantes.
Interrogantes. Las interrogantes. A ver, ¿y qué tal si yo les planteo lo siguiente? ¿Ya? Mejor es fijarnos en qué nos vamos a fijar en los verbos. Por ejemplo, nos vamos a fijar acá en el verbo parece, o nos vamos a dar cuenta que aparece otro verbo, gustó. Es decir, más que los interrogantes o los interrogativos, los verbos son los que nos indican cómo es que se va a trabajar el nivel crítico o criterial o de opinión. Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que es mejor irlo planteando de acuerdo a los verbos. Por ejemplo, acá menciona qué opinan, o por ejemplo, qué te llamó más la atención. Es decir, es importante ir planteando los verbos. Pero de todos los verbos, hay un verbo que hay que tener cuidado, es el verbo creen, porque puede utilizarse para una pregunta de nivel diferencial o una pregunta de nivel crítico. Por ejemplo, si tenemos acá, ¿qué creen que se merece Pinocho? ¿O qué creen que se merece el lobo de Caperucita Roja? Nos vamos a dar cuenta que sí, acá este creen se está utilizando de forma crítica o criterial porque pide la opinión. Pero hay que tener cuidado porque este creen se va a utilizar también en preguntas inferenciales. Hay que reconocer entonces que la opinión se basa en la recuperación de información, pero es en la información que se encuentra en el texto. A ver, vamos observando. Vamos a hacer un ejercicio para poder reconocer cuándo una pregunta es de nivel crítico. Para concluir el momento de juego libre en los sectores, cada niño ha hecho un dibujo de aquello a lo que ha jugado. Seguidamente, cada niño presentará y explicará su dibujo delante de los demás. ¿Cuál de las siguientes alternativas utilizadas por la docente corresponde a una pregunta de nivel criterial para trabajar la comprensión de textos orales? Si queremos una pregunta de nivel criterial, eso quiere decir que vamos a trabajar ¿con qué? Con la opinión. A ver, ¿qué pregunta indica opinión ahí? A ver, a ver, a ver. La B. ¿En qué sector trabaja Pedro? Es información. La B, la B. Yo prefiero descartar, pues. Me voy a la fija. ¿Qué cosas ha dibujado Elena? También es información. Ajá. Ahora sí. Tenemos dos y me doy cuenta que los dos tienen verbos que sí son de criterial. Creen y parece. Pero si uno lee toda la pregunta, ¿cuál de estas dos apunta a nivel criterial? Ahora sí. A ver, ¿cuál es? A ver en el chat también. La A. ¿Qué creen que ha representado Teresa con este dibujo? Pues yo creo, o yo infiero, o yo deduzco que ella dibujó un elefante devorado por una serpiente. Ah, no, yo deduzco, o yo creo que ha dibujado un sombrero. Pero Inferencial sería eso. entonces es inferencial. Y yo les había advertido, el verbo creen se puede utilizar para preguntas de nivel inferencial. En cambio, mira la pregunta, vea, ¿qué les parece lo que dijo José y por qué? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Me parece mal? ¿Me parece bien? Y ahora sí, ¿cuál es entonces la pregunta que está recurriendo a la opinión? ¿Cuál es? La B. La A sería el distractor mayor, la A. Exacto, el distractor mayor te engañó, nos engañó. Pero acá la pregunta que es de nivel crítico es, ¿qué les parece lo que dijo José y por qué? Entonces, de nuevo te refuerzo la estrategia. Utiliza los verbos para poder identificar una pregunta de nivel crítico. Pero ten cuidado con el verbo creen porque puede utilizarse para ambos niveles. Y lo que sí no se recomienda es que utilices los interrogativos. Si tú pensabas que con el qué solamente tenías preguntas de nivel literal o inferencial, pues mira, acá también hay un qué y está en crítico. Así que los interrogativos no te asegura que puedas identificar una pregunta de nivel literal, inferencial o crítico. Bien, ya está, hemos avanzado. ¿Y a qué se refiere con esto con que la opinión es diferente de la recuperación de información? Bueno, vamos a basar en que la información nos indica hechos o acciones. Por ejemplo, las papas fritas son crocantes. O la educación virtual es aquella que se realiza mediante el uso de herramientas tecnológicas a través de Internet.
Y en cambio la opinión se basa en la información. Una consulta, si acá nosotros repetimos la información de arriba, las papas fritas son crocantes, pues la pregunta es, ¿qué encontramos acá? ¿Cómo se convierte en opinión? A ver, ¿cómo se convierte en opinión? Cuando hay un hecho, una acción. No, la información son los hechos o acciones, pero ¿cómo convertimos esa información a opinión? Fíjate la oración, está fácil. ¿Qué es lo que no hemos resaltado? Le hemos agregado para que se convierta en opinión el me gusta. Ajá, le agregó un verbo que me indica opinión. Me gustan las papas fritas porque son crocantes. ¿Se han dado cuenta que acá está esta oración? Esta oración, que es información, me sirve a mí como base para que yo pueda opinar. Yo opino en base a la información. Un ejemplo más. La educación virtual no es adecuada para nuestra realidad peruana porque no todos tienen acceso al uso de herramientas tecnológicas a través de Internet. ¿Qué elemento que estaba arriba en información se está repitiendo? ¿Qué elemento? A ver, vamos. ¿Por qué? Las papas fritas son crocantes. El uso de herramientas tecnológicas a través de Internet. Mira, todo lo que está acá de verde está acá también. ¿Y cómo, con qué palabra o con qué grupo de palabras yo he formado mi opinión? Ya no pongo ahí, o yo no digo me gusta. ¿Qué digo ahí? ¿Qué digo ahí? A ver. Ah, ahí yo estoy diciendo que no es adecuado. ¿Se han dado cuenta? Estas acciones, estos verbos, me indican a mí cómo es que yo estoy opinando. Yo puedo decir que me gusta, puedo decir que no es adecuada. Muy bien, maestra Carmen, también en el chat. Perfecto. El nivel criterial lleva verbo, profesor. Claro, el nivel criterial o crítico te vas a basar más que todo en los verbos. Verbo. Ay. Claro, porque si te basas en los interrogativos, no vas a llegar a la respuesta correcta. Fíjate nomás cómo el qué está en la A, en la B y en la C. Entonces, el qué no te aseguró, esos interrogativos no te aseguraron que tú puedas identificar una pregunta de comprensión. O sea, por eso los interrogativos te pueden engañar. Ten cuidado. Y estamos demostrando que mejor son los verbos. ¿Y qué tal? Eso lo vamos a comprobar con mayor detalle en los ejercicios, en la casuística de los exámenes de ascenso y nombramiento de primaria, exactamente comprensión de textos. A ver, vamos viendo lo siguiente. Nos dice acá, reflexión sobre los aspectos formales. Lo que nosotros hemos hecho es reflexionar sobre el contenido, la información que está en el texto, pero ahora vamos a reflexionar sobre los aspectos formales. ¿Y qué son los aspectos formales? Ya no es el contenido, es la forma. Por ejemplo, los dibujos, las palabras en negrita, las palabras en cursiva, ¿ya? O cómo es que se puede distribuir información en una tabla, o también los tipos de palabras. O, por ejemplo, los signos de puntuación como las comillas. Y acá se van a dar cuenta que una forma de identificar una pregunta de reflexión sobre los aspectos formales aparece el término el autor. Todos estos aspectos que ven acá tienen que ver con ¿qué? Tienen que ver con el paratexto. Entonces vamos viendo que con el paratexto nosotros vamos a identificar, ¿ya? Vamos a identificar. Muy bien, a ver, vamos a observarlo. Si tenemos acá el paratexto, a ver. Muy bien. Los estudiantes conversarán sobre por qué el autor ha empleado preguntas en el segundo y cuarto párrafo del texto. Luego comentarán de qué manera creen que dichas preguntas aportan en la lectura de dicho texto. ¿Es reflexión sobre el contenido o los aspectos formales del texto? A ver qué me dicen. ¿Qué me dicen? El aspecto Aspectos formal. formales. Ah, estas preguntas tranquilamente se pueden expresar mediante afirmaciones. O sea, no estamos trabajando con contenido, estamos trabajando cómo se puede expresar. Entonces nos vamos a dar cuenta que es reflexión sobre los aspectos formales, ¿no? Reflexión sobre los aspectos formales. Muy bien, muy bien. Entonces ahora sigamos con la siguiente.
El paratexto, entonces, ¿a qué se refiere? El paratexto se refiere a todos los elementos visuales que rodean al texto. Permiten atraer al lector para que pueda animarse a leer un texto. Y vamos observando que estos paratextos, a nivel de palabras, tiene títulos, subtítulos, notas, tamaño y tipo de letras. Y a nivel icónico, a nivel de imágenes, tenemos ilustraciones, diseños, colores, esquemas, fotografías y contrastes. Por ejemplo, ¿cómo es que diferencian un título de un subtítulo? Es por el tamaño de la letra. Entonces, todos esos aspectos no tienen nada que ver con el contenido, sino con la forma, cómo es que se expresa, cómo es que aparece una imagen. ¿Sí? Este es el paratexto. Y finalmente vamos a darnos cuenta que hay términos literarios en la comprensión de textos. Vamos a encontrar que en algunos textos poéticos en educación primaria tenemos un término que dice interpretación del sentido global del texto o interpretación del sentido global, en otras palabras se refiere a tema. O cuando habla de interpretación, en otras palabras se refiere a nivel inferencial. Y ya saben, cuando se trata en el caso de poemas, cuando habla del sentido global, una estrategia para poder encontrar el tema de ese poema es utilizar el título, ¿no? Se refiere al título. Muy bien. Ahora vamos avanzando. Muy bien. Vamos a la casuística. ¿Hasta aquí hay una preguntita? ¿Hasta aquí hay una preguntita? A ver. Profesor, Sí, escucho, a ver. ¿no puede reforzar sobre lo que es el contenido y el paratexto, por favor? No le he entendido bien. Ya, muy bien. El paratexto se refiere a todos los aspectos que son visuales en un texto. Y no tienen nada que ver con la información. Todo lo que tenga que ver con la información, es decir, reflexión del contenido, tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con el tema, subtema, los argumentos, los personajes. Entonces nos vamos a percatar que sí, para poder identificar la reflexión del contenido, tenemos que entender qué es el contenido del texto. Y el contenido del texto se refiere a identificar el tema, el subtema, la idea principal, las ideas temáticas. Todo lo demás es aspectos formales. Pueden ser los dibujos, los títulos, los subtítulos, palabras en negrita, en cursiva, o incluso el tipo de palabra. De repente yo puedo utilizar la palabra ladrón y después utilizo la palabra choro. Si yo utilizo la palabra ladrón o la palabra choro, ¿tiene que ver con el tema o con el subtema? A ver qué dicen, qué opinan. ¿Cómo? Sí, si yo cambio en un texto, yo como autor del texto cambio la palabra ladrón por la palabra choro, ¿eso tiene que ver con el contenido o con la forma? Ya, así lo planteo. ¿Cómo será? Con la Con- forma. Contenido. No tiene que ver con el contenido, vuelvo a insistir, ¿por qué? Forma. ¿Tiene que ver algo con el tema, subtema, idea principal, argumento? No, es como yo lo expreso, cómo yo lo expreso. Entonces solamente es esa palabra, ¿no? Si es una palabra que sirve para expresar, eso tiene que ver con los aspectos formales. Ajá. Entonces, todo lo que tenga que ver con el tema, subtema, idea principal, ideas temáticas, eso sí tiene que ver con el contenido. Pero todo lo demás que tiene que ver con palabras en negrita, en cursiva, los signos ortográficos, alguna imagen, alguna tabla que agreguen, ahí hablamos entonces de aspectos formales. ¿Qué les parece si puedo utilizar algunos ejemplos con la misma casuística? Vamos a buscar la palabra formales para que se puedan dar cuenta. Mira, a ver, tenemos acá esto. Durante el análisis de la infografía, la docente plantea la siguiente pregunta a los estudiantes. ¿Para qué se han colocado los dibujos de algunos alimentos? ¿Qué capacidad lectora busca promover principalmente la docente con esta pregunta? A ver, si se refiere a dibujos, ¿qué capacidad? A ver, maestros. Aspectos formales. Claro, no tiene nada que ver con recuperar información explícita porque ahí no hablamos de literal. Estamos hablando de los aspectos formales. Exactamente, ¿cómo sabe que es aspectos formales? Porque tiene que ver con los
Dibujos. Dibujos. Y los dibujos no tienen nada que ver con el tema, subtema, idea principal o idea temática, ¿no? Muy bien. Nos menciona ahí reorganizar la información del texto. Esto es de reorganización que está a nivel inferencial. Tampoco va a ser la respuesta porque los aspectos formales, la reflexión de aspectos formales es de nivel crítico. A ver, vamos con otro más. Mira, en otro momento del intercambio de ideas sobre el cuento, la docente busca que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales del texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para que logre su propósito? A ver. Ya estamos haciendo preguntas, ¿ah? Mira, da ascenso, nombramiento, a ver. La C eliminamos sería. Ah, a ver. ¿Con cuál de los personajes se sienten más identificados? Una consulta, los personajes de un cuento tienen que ver con su contenido o con su forma. A ver, ¿qué me dicen? ¿Contenido o forma? ¿Los personajes de un cuento? Contenido. Contenido. Entonces, como es contenido, eliminamos la A. Bien, ¿ah? Ya estamos eliminando ya. ¿Con qué intención se han incluido las expresiones fiu y sas? Ah, mira, solamente son expresiones. Ah, son las expresiones. Y el otro, la C, ¿con qué palabras creen que se describe mejor el comportamiento de topo? Pero estas palabras nos permiten identificar la descripción o el comportamiento de topo, es decir, trabaja con información. Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta? Vamos, ¿la B o la C? ¿Qué me dicen? B, maestro. La B. La B, porque no tiene que ver acá con el comportamiento de tal personaje, nada, solamente son expresiones. ¿Qué expresiones? Fiu y sas. ¿Cómo es que el autor, o con qué intención el autor ha utilizado? Ya encontramos entonces la respuesta, la alternativa B. ¿Ven? Ya se están dando cuenta cómo es el patrón, cómo es que sucede esto, ¿no? Bien, a la B. A ver, vamos. Solamente son 4 preguntas a lo largo de todos los nombramientos sobre aspectos formales. Y casi todas han venido en ascenso 2021. Y en ascenso 2018. A ver, vamos. Muy bien. Una más. Los estudiantes de segundo grado están recopilando textos provenientes de la tradición oral, como textos humorísticos, entre otros. En este contexto, uno de los estudiantes contó el siguiente chiste a los compañeros del aula. Estaban 2 ovejas jugando al fútbol. Una de ellas de casualidad lanza la pelota muy lejos y dice a su compañera, ve. Y otra le contesta, ve, tú. Los estudiantes han realizado diversos comentarios sobre este chiste. ¿Qué estudiante ha reflexionado sobre los aspectos formales del texto? A ver, mira. Ahí tenemos un chiste y ahora tenemos que ver cuál de las alternativas reflexiona sobre los aspectos formales. A ver, ¿cómo nos va? Pregunta de Ascenso 2021, pregunta que fue tomada en diciembre del año pasado. A ver. Profesor, A si ver. eliminamos la letra C porque más parece criterial, una opinión. Ah, muy bien, muy bien. Entonces nos vamos a dar cuenta que en la C parece que la ovejita no quería botar la pelota lejos a propósito. Creo que solo fue casualidad. Ah, muy bien. Más que todo se centra en información del texto, ¿no? O sea, en el contenido, qué es lo que pasa, todo, ya está, perfecto. Y no se centra en algún aspecto de la forma. Sí, escucho. Eliminamos la A. Maestro, la A también podemos eliminar. Ah, muy bien. ¿Por qué eliminan la A? Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Eliminamos Más la A. está contenido del texto. ¿Qué traviesa la primera ovejita? Está hablando con el contenido, lo que ha sucedido, lo que ha pasado, ¿no? ¿Y cómo reconocen que la B es la respuesta? A ver, ¿cómo reconocen que la B es la respuesta? ¿Por qué? Por B. Porque usa el B. El B, la expresión B. ¿Se han dado cuenta entonces que en el caso de primaria, ahora estoy viendo que hay más uso de expresiones, uso de expresiones? Tal vez no tanto palabras en negrita, en cursiva,
solamente el uso de expresiones, porque esto tiene que ver con la expresión, con la forma. Reflexión de aspectos formales. ¿Qué tal? Ahora sí, ¿quedó clarito? Ya hemos hecho Sí. 3 preguntas de aspectos formales. ¿Ah? Es que esta es la ventaja de tener todo el banco de preguntas acá. O sea, todo está acá tipeado, todos los ascensos y nombramientos. Muy bien. Entonces, ahora sí. Empezamos. Empezamos con un nombramiento 2015. Los estudiantes de sexto grado leen un texto, del cual extraemos el siguiente fragmento. Vamos a quitar esto y vamos a aumentar la vista. ¿Qué te parece? Me preguntó ella. ¿Qué cosa? Mi amiga. Toño, ¿me estás escuchando o no? Claro, por supuesto. Ah, yo también tengo un amigo medio loco que pesa como 100 kilos y es bailarín. El padre trabaja en una ciudad submarina cerca de Buenos Aires y a veces nos lleva en un submarino familiar hasta el fondo del mar. Una vez casi chocamos con una ballena. Me gustas. ¿Qué dijiste? Me preguntó dejando de caminar. Tardé unos segundos en darme cuenta de lo que había dicho. Cuando conseguí repetirme mentalmente las 2 últimas palabras pronunciadas, me puse colorado y me empezaron a temblar las piernas. Quedé mudo. ¿Cuál de las siguientes preguntas permite evaluar la habilidad de los estudiantes para localizar información explícita? Una consulta, información explícita, ¿a qué nivel se refiere? ¿Qué nivel es información explícita? Literal. Literal. Ya, literal. Entonces busquen una pregunta cuya respuesta sea literal. Ahí está. Profesor, eliminamos la letra B porque es inferencial. La Z A ver. dice. ¿Quién pesa como 100 kilos? Y ahí dice, tengo un amigo medio loco que pesa como 100 kilos. ¿Ah? Pero si ahí dice un amigo medio loco que pesa como 100 kilos, más bien la B es literal. A ver qué dice el chat. Literal. Una consulta, ¿por qué la chica se detuvo? ¿Por qué la chica se detuvo? Dice ahí, la chica se detuvo por tal motivo. ¿Dice eso o no dice eso en el texto? No, no dice. No dice. Y como no dice, ya no es literal la respuesta. Ah, ya. ¿En qué lugar se desarrolla esta historia? Alguno me va a decir, profesor, dice cerca de Buenos Aires, pero hay que leer bien. Ahí dice, el padre trabaja en una ciudad submarina cerca de Buenos Aires. Pero dime, las personas que están dialogando acá, ¿ellos se encuentran en Buenos Aires o no se sabe dónde se encuentran? No se sabe. No se No sabe. se sabe. Solamente aparece No Buenos sabe. Aires. La C no es, ¿ah? La C no es. La respuesta más bien, ¿cuál es? ¿Qué relación existe entre ambos personajes o quién piensa como 100 kilos? ¿Cuál es la respuesta? La ¿Quién B. pesa La como B. B, la B, la B. Ahí está. ¿Por qué? Porque tenemos la respuesta y dice ahí que es un amigo medio loco que pesa como 100 kilos y es bailarín. Perfecto, la B. Muy bien. ¿Qué relación existe entre ambos personajes? Deducimos que son amigos, pero ahí no dice que son amigos o no dice somos amigos. No. ¿Ya? Entonces tampoco es la D, la respuesta es la alternativa B. Profesor, ¿por qué tiene 4 alternativas? Recuerden que el nombramiento 2015 y 2017 tienen 4 alternativas. A partir de 2018 en adelante, cambió. Muy bien. Los estudiantes de cuarto grado leen un texto del cual se ha extraído el siguiente fragmento. Ya está. A ver, vamos a practicar comprensión de lectura. Si este tipo de texto, ¿qué tipo de texto será? ¿Narrativo, expositivo? ¿Qué tipo de texto será? Ojeándolo. Ah, no se puede ojear. Narrativo. Ya. Este es un texto expositivo, pero de base narrativa. O sea, ¿en qué consiste? O sea, no es un cuento, ¿ya? Es un texto expositivo, pero que te va a narrar las vivencias o la biografía de una persona. En este caso es Inés Melchor. Tanto en el texto expositivo de base narrativa como en un texto narrativo nos vamos a centrar en la persona y sus principales acciones. Vamos a darle 2 minutitos para leer el texto y podamos subrayar lo más importante. Ya luego sabemos la reflexión del contenido, ¿ya? Listo, a ver. Vamos, 2 minutitos para leer, ¿ah? A ver.
ver. Muy bien, ¿qué resaltamos acá? Primero nuestro personaje, ¿no? Inés Melchor. ¿Ya? No nos vamos a centrar en detalles, sino cómo va avanzando la historia en base a las acciones más importantes. Dice que ganó una competencia y la adoptaron para los entrenamientos. Ya, una vez que ganó y la adoptaron en sus entrenamientos, ¿qué pasó con Inés Melchor? Si dice en todo subió el podio, significa que todo lo ganó, ¿sí o no? O sea, ganó campeonatos nacionales e internacionales, mira. Ah. Y luego solamente viene una parte, a ver, los tipeadores, viene una parte más que todo de descripción. Pero lo más importante es que Inés Melchor ha ganado varias competencias, ¿no? Muy bien. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para evaluar la reflexión sobre el contenido? Vamos. Aló, Juan, facilito. C. Muy La C. bien. ¿Y cómo identifican que la C es una pregunta a nivel crítico? Rapidísimo. Por el verbo, dice, ¿qué piensas? Ah, yo pienso que es buena, yo pienso que es mala, yo pienso que es admirable. Por el verbo, maestro. Claro, pues el verbo, ¿ves? En cambio, si tú te fijabas en el interrogativo, el qué, el cuál, te confunde. ¿Qué deportes te gusta practicar? Esto es una pregunta, pero es de opinión libre. El estudiante, al responder esta pregunta, va a dar su opinión, pero no sobre el texto, sino la opinión libre. Toda opinión o toda reflexión sobre el contenido tiene que ser sobre el texto. Segunda, ¿de qué trata principalmente el texto? Esta es información. Le está preguntando por el tema. Tampoco, se va. ¿Y cuál fue la primera competencia en la que participó en Melchor? Y esto es información. Si es información, ya no es opinión, ya no es reflexión del contenido. La respuesta de alternativa C, ¿ves? Recontra comprobado. Siguiente. La docente busca que los estudiantes de cuarto grado deduzcan las características de los personajes de una narración. Para ello leen un texto del cual extraemos el siguiente fragmento. ¿Dónde te has metido? Sal, que de todos modos te he de comer, gritaba el cóndor. Ahora mismo, gran señor, respondió el picaflor. Yo no me opongo a que me comas. Si me has de comer, mi señor, espérame un instante. Voy a moler un poco el ajicito para lamer. Ya, pronto, llamaba el cóndor y miraba vigilante la salida del hueco. ¡Ay, madrecita! ¡Tac, tac, tac! ¡Ay, padrecito! ¡Tac, tac, tac! El picaflor molía el ají en el interior del hueco. Molía afanosamente. Y le dijo el cóndor, ¿me puedo escapar? Mira que puedo escapar. Abre bien los ojos, señor cóndor. Ábrelos grande y mírame bien. No dejes de mirar. El cóndor abrió los ojos y así, con las pupilas grandes, vigilaba el hueco. En ese instante el picaflor le arrojó violentamente ají molido en los ojos y huyó volando. Así es el picaflor que vivo, que sabido. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para ayudar a los estudiantes a deducir las características de los personajes del texto? A ver. Acciones para que los estudiantes deduzcan. Ya saben qué tipo de retroalimentación, ¿ah? Nada que le explique el Profesor, si eliminamos la letra D de dedo, donde dice que el profesor les va a explicar y es una demanda baja. Está mal que el profesor le explique, porque eso sería una retroalimentación descriptiva. Bien, eliminó maestra. Bien, eliminó la D. Bien, ¿ah? Muy bien. El profesor no puede explicar. Hay que hacer que el mismo estudiante se dé cuenta. Profesor, ¿puede ser la B? La B me dice mostrarles un cuadro comparativo de las características de los personajes. La C. Uy, la B la eliminamos. ¿Sabes por qué la B la eliminamos? Porque tú ya le estás dando un cuadro comparativo con las características. Claro. C. Respuesta a la C. Ah, la C. Pedirles que identifiquen acciones y algunas expresiones de los personajes. ¿Y a quién van a identificar? Los estudiantes. Eso está muy bonito. Y sobre esta base, preguntarles cómo describirían a estos personajes. ¿Quién hace la mayoría de acciones? El alumno. Muy bien. Los estudiantes. Claro. Y ahora, ¿y por qué no la A?
Preguntarles si alguna vez han visto un picaflor o un cóndor y que describan a estos animales. Oye, pero si van a describir los animales que alguna vez han visto, ya no se basa en el texto, ¿sí o no? Porque hay que ver, dice, deducir las características del personaje del texto. O sea que la A sí está bien, pero no para que deduzcan personajes del texto. Entonces la A se elimina, ¿y cuál está mucho mejor? La alternativa C. Oigan, la A era un buen distractor, era un distractor mayor. En cambio, eliminar la B y la D estaba más facilito. Hemos marcado como respuesta la C. Muy bien. Un docente propone a los estudiantes de cuarto grado deducir el tema central de un texto expositivo. ¿Cuál de las siguientes estrategias es adecuada para este propósito? Uy, ya los que han estado en la clase de comprensión lectora la van a tener más fácil. ¿eh? A ver, vamos. Yo les recomiendo eliminar uno por uno. A ver, vamos eliminando. ¿Qué pasó? Nos hemos congelado. La A se elimina. Ah, la A. Identificar información que más le llama la atención y a partir de deducir el tema. Pero si uno se fija en la información que más le llama la atención, así no vas a llegar al tema. Chao, la A. Muy bien, ¿qué más se va? La D. La B Respuesta también. la D. Porque solamente es una Reconocer la silueta del texto, describir la imagen que lo acompaña y tomando en cuenta deducir de qué trata el texto. ¿Que solamente por la imagen? No. ¿Ya es la C o la D? La D. La D. A ver, subrayar las ideas que se repiten en el texto. Ya. Copiarlas en una hoja aparte y deducir las ideas principales y secundarias. Que solamente porque se repiten, estaba bien, pero está mucho mejor la D. ¿Por qué? Identificar las ideas principales de cada párrafo. Bueno, ahora sabemos que un texto no tiene ideas principales, varias, tiene uno solo nomás. Y lo que sí tiene en cada párrafo son ideas temáticas. Determinar lo que tienen en común. Lo que tienen en común cada uno de los párrafos, Y luego deducir de qué trata el texto. Está mucho mejor. ¿Cuál es la respuesta? La D. D. Bien. Y esto es la información, Cuando me preguntaba, profesor, ¿a qué se refiere con la reflexión del contenido del texto? El contenido tiene que ver con las ideas principales, con el tema o de qué trata el texto. Ese es el contenido. Muy bien, no han caído. La docente de primer grado tiene como propósito que los estudiantes lean mediante asociación de palabras conocidas. Para ello les presenta primero la letra de una canción que ellos conocen escrita en un papelógrafo y luego la cantan juntos. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que la docente realice a continuación considerando el propósito establecido? A ver. El propósito es que lean mediante asociación de palabras conocidas. Profesor, B. le eliminamos la letra D. La D. Para Ya. Entonces, ahora La yo les letra B pregunto, también. ustedes Eliminamos la B. La B A se ver, va. si nadie se ha metido con la A, entonces la A la mantenemos. Nadie se ha metido con la A. Eso quiere decir, han leído la A y algo les ha gustado de la A. Se va la Han B. visto la B. Subrayar en el papelógrafo la palabra que espera que los estudiantes aprendan. Explicarle su significado. No prohibido explicar. Bien, chao B, chao, ya. Ahora, ¿la C es la respuesta o la eliminaron No, también? también se va, profesor. Ahora, ¿pero por qué? Proponerles identificar todas las palabras que empiecen con una letra que hayan trabajado previamente. Solamente que identifiquen palabras que empiecen con una letra. Eso no va con el enfoque comunicativo. O sea, reconocer vocales, consonantes o palabras que empiecen con una letra no trabaja en el enfoque comunicativo. Chao, la C. ¿Es la A o la D? La La D. letra A.
La A es la respuesta, porque va a buscar una palabra, pues, que le La resulte D familiar, dice. de ahí va a ser. Ah, La A. y así va a trabajar La la D asociación no de puede palabras. ser, porque la profesora le está entregando ya todo. Uy, le entregaste un sobre con la palabra de la canción escrita ya. Y solamente lo único que va a hacer, ¿qué es? Ordenar las letras. Pero son, claro. El niño no va a ordenar las reflexionar ahí. No va a reflexionar, en cambio acá las va a ubicar, o Sí. mejor dicho, las va a reconocer porque les resulta familiar, y luego va a deducir lo que dice en la palabra expresión que le sigue. Y así va a trabajar la asociación de palabras conocidas. La respuesta es la alternativa A. Wow, estamos bien, ¿ah? Bien, 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 ya. Se acabó nombramiento 2015, ahora sí viene nombramiento 2017, ¿ya? A ver, ahora sí. En el marco de un proyecto para fomentar el cuidado personal, los estudiantes de quinto grado están buscando información sobre la procedencia de diversos utensilios de aseo. En este contexto, la docente ha propuesto el siguiente texto. Ya, es un texto expositivo. Vamos a darles 1 minuto y medio para que puedan decirme qué resaltamos en este fragmento de texto expositivo, ¿ya? A ver, 1 minuto y medio. Listo, ¿qué resaltamos? El MISWAP, ¿no? Personal social, ¿verdad? Construye, profesor, ¿verdad? Parece, ¿no? Pero es comprensión de textos. Solamente que algunas preguntas se utilizan para varias áreas. Pero sí, algunos textos también. Sí, este texto es personal social, sí, pero tiene 2 preguntas de comprensión de textos. Del área de comunicación. Entonces, sí, sí, bastante. Sí, sí. A ver, ¿qué resaltamos? El MIWAC es un pequeño palo extraído de un árbol. Ya está. ¿Qué más? Utilizo mi conector luego, ¿ya? Dice que en China se crearon los primeros cepillos de dientes. Ah, creo que por ahí va, por los cepillos de dientes, ¿ah? Utilizo otra vuelta, otro conector, por eso mi primer tema de comprensión de texto fue conectores. ¿Ya? Y que nos dice que los mercaderes chinos llevaron el cepillo de dientes, que ya estaba subrayado antes, a Europa. ¿Ya? Dice que para que el cepillo de dientes fuera algo más suave, lo sustituyeron las cerdas de jabalí por las de caballo. Ya, con caballo. Y después, en Estados Unidos, en el siglo XX, se inventó el nylon. Listo. Ahí está el texto, ¿ah? Trata del miswak, o mejor dicho, de los cepillos, los primeros cepillos de dientes, ¿no? Ya está, ahí está. ¿Ves? Ya. Al finalizar la lectura, la docente busca que los estudiantes reconstruyan la secuencia temporal del texto. ¿Cuál de las siguientes actividades es apropiada para ello? Ojo, queremos que los estudiantes reconstruyan la secuencia temporal, ¿ah? Vamos, a ver, ¿cómo nos va? Profesor,
La letra, ¿cómo se llama? La letra B y C es una demanda baja. Ambos, el profesor le va a entregar imagen en letra B, le está ya entregando ya todo. Ya está de la imagen. Sí, ya. claro, no le ayuda ni a razonar, ni construir, ¿verdad? Ni la C tampoco. Aparte que no van al propósito, mira, secuencia temporal. Solamente van a comparar y cómo han cambiado, nada más. Pero ¿dónde está la secuencia temporal del texto? No hay, señor. Ya, la B se va. Y la C. Le va a entregar. Pero son cepillos de distintas épocas, pero que no están en el texto. Y lo que nosotros queremos es la secuencia temporal del texto. Ya, la B y la C se van a... ¿Es la o la D? La, La D también se puede ir también. la A se Ah, me queda. dicen que ahí es la A. Seguro se han dado cuenta que en la D el profesor ya les da una línea de tiempo La, donde está lo más importante. O sea que en la D ya les da todo servidito, todo hecho ya. Y lo único que van a hacer ¿qué es? Transcribir. Y ya saben que transcribir está vetado, está prohibido marcar en los exámenes. Muy bien, la respuesta ¿cuál es? La alternativa A. ¿Y sabes por qué? Porque van a organizarlo de forma cronológica. Y es lo que pide acá, mira, es lo que pide la misma pregunta. Si bien sí le da imágenes, pero son imágenes de los cepillos que se mencionan en la lectura y no son cepillos ajenos a la lectura. La respuesta de alternativa A. Bien, ¿ah? A ver. La docente busca que los estudiantes desarrollen su capacidad para reflexionar sobre la función de las imágenes que acompañan al texto. Reflexionar sobre la función de las imágenes, interesante. ¿Cuál de las siguientes estrategias es adecuada para cumplir su propósito? A ver. la C, La C, preguntarle si les parece que las imágenes ayudan a comprender Se mejor el puede ir, texto. profesor. Y Se va la pedirles que D. digan cuál Se creen va que la fue B, profesor. Se va la la C. D. Es muy buena. La B, la C y la D. La B dice. Primero siempre es bueno descartar, ¿eh? Eso siempre es algo que yo he comentado. La B Descarta la será, D. profesor. La B, tú le vas a comentar que las imágenes fueron cambiando como los cepillos. Tú ya le estás diciendo. Y después pedirles que indiquen cuáles son las diferencias. Pero es en base a lo que tú le has comentado. Pues. La B se va. La A, La A, ¿por no. qué creen que se usaron animales? Pero lo que estamos viendo más que todo es que reflexionen sobre por qué se han puesto esas imágenes. En cambio, en la C, están diciendo si les parece que las imágenes ayuden a comprender mejor el texto. Y esto es mucho más adecuado a lo que te pide acá. Reflexionar sobre la función de las imágenes que acompañan al texto. Y encima, mira, ¿cuál creen que fue el propósito del autor al incluirlas? ¿Al incluir qué? Las imágenes que acompañan al texto. La C es la respuesta. ¿Y en la D por qué no es la D? Está indicando, maestro, las imágenes. Ya le indicaron, bueno, ya le indicaron, ¿no? Muy bien. Encima maestra que le indica y encima le muestra todo. O sea, el maestro hace todo en la D. La respuesta de la alternativa C. Muy bien. ¡Wow! Estamos avanzando bien, ¿ah? Los estudiantes de cuarto grado se encuentran en una actividad de lectura. En este contexto están leyendo el cuento tamborilero mágico de Gianni Rodari. A continuación se presenta un extracto de este texto. Es un texto narrativo, entonces vamos a leerlo. Ya, vamos a leer desde y el soldadito hasta poco. ¿Cuánto tiempo? 1 minuto y medio. A ver, 1 minuto y medio para leer hasta esa parte.
Muy bien. A ver, vamos. ¿Qué resaltamos? A nuestro personaje, ¿no? Porque es un texto narrativo y el soldadito. ¿Ya? Pero ¿quiénes aparecen ahí también como personajes? Los tres bandidos del bosque, ¿no? Ya. A ver. ¿Qué sucede ahí? No encuentran el dinero. Los bandidos miran y no encuentran nada. Le iban a robar. Ya. Ahora sí. Ahí tenemos hasta el final. Vamos a ver hasta el final. A ver el chat. Ah, eso fue del anterior, ¿no? Listo, a ver. ¿Qué pasó con el tamborilero? Ya, se iban a llevar su tambor, ¿no? Pero ¿qué pasó? Le pregunta si es que le dejan tocar el tambor antes, ¿no? Y toca un poco. Y no paraban de bailar. ¿Qué resaltamos ahí? Bailaron. Y al final estaban cansados y sofocados. Muy bien. 3 bandidos querían robarle al tamborilero. Él les dice que se pueden llevar todo, pero el tambor que se lo dejen tocar. Toca, los bandidos se cansan y ya no pueden robarle. Muy bien, vamos con la pregunta. Durante la lectura, un estudiante le pregunta al docente qué significa la palabra desarrapado. El docente busca orientarlo a que deduzca el significado de esta palabra a partir de la información que ofrece el texto. ¿Cuál de las siguientes estrategias es apropiada para este propósito? A ver, ¿cuál será? Profesor, si le eliminamos la letra A, Ah, muy bien. Preguntarles a sus compañeros, si conocen algún sinónimo. Y son sus compañeros los que le van a decir, no, no, está mal. La se profesor va. no le va a orientar. La B Ah, también. La C está bien anulado. Se va la C. ya eliminaron todo ya. La C. Indicarle que subraye la expresión y luego mencionarle, uy, tú le estás mencionando lo que significa, se va la B. La B. Ujú. Y en la C, ya me doy cuenta por qué han eliminado tan rápido. Empieza la más C. de frente, ¿no? C La también, sí. respuesta la B. Explicarle, indicarle, por eso han eliminado rápido. Y la La D. respuesta es la D. D. Solicitarle que cuente, el estudiante va a contar, luego guiarlo mediante preguntas, está bien, ¿ah? Y para que, lo más importante, se dé cuenta. Él mismo se va a dar cuenta qué significa. La respuesta a la alternativa D. Bien, ¿ah? El docente busca que los estudiantes localicen información explícita del cuento. Información explícita, ¿qué nivel es? Literal. Literal, maestra. Literal. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para este propósito? Ahí está. A ver, a ver, a ver. Respuesta la La A. A. La Te A. va La la A. B, la C y D. ¿En dónde buscaron dinero los bandidos? Ya. Y me dice acá que habían buscado el dinero en los bolsillos, ¿no? Ya está. La A es la respuesta. ¿Para qué se usan los guiones en el texto? Esta pregunta sería en reflexión de qué, del contenido o de la forma. Ahí está, al ojo. Forma. Forma, ¿no? Mira, ya tienen un ejemplito más de reflexión sobre la forma. ¿Cómo creen que es físicamente el tamborilero? Ya, eso también es inferencial. ¿Y con qué intención pidió el tamborilero tocar el tambor? Inferencial. Inferencial, reflexión sobre la forma. La respuesta es la A. Bien, ¿ah? El docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido. Uy, sobre el contenido, ya tocaba una pregunta así, ¿ah?
¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para este propósito? A ver. La D. Su maestra, rapidísimo. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué palabra? ¿Les parece que el soldadito es Verbo. una persona buena o malvada? Es algo de reflexión. El Y el verbo verbo parecer, también. ¿no? El verbo parecer. Recuerden que nosotros habíamos trabajado esto, ¿me ves? ¿Se cumple o no se cumple? Ah. Ahora, ¿cuál es la característica principal del tambor? Esto es información. Cuando queremos reflexión sobre el contenido del cuento, es opinión, no es información. ¿Quiénes habían intentado dejar de bailar? Eso también es información. ¿De dónde salieron los bandidos? También es información. La única opinión es la D. Y encima lo remata con un porqué. La respuesta es la D. Bien, ¿ah? ¡Wow! Estamos rápidos. Un docente va a comenzar la lectura de Las brujas del autor Roald Dahl, con los estudiantes de quinto grado. En un primer momento leen un fragmento del inicio de la novela. Una bruja de verdad. Disfruta tanto eliminando a un niño como tú disfrutas comiéndote un plato de fresas con leche condensada. Debes saber que una bruja no golpea a los niños en la cabeza, ni les clava un cuchillo, ni les pega un tiro con una pistola. La policía coge a la gente que hace esas cosas, a las brujas nunca las cogen. No olvides que las brujas tienen magia en la punta de los dedos y un poder diabólico en la sangre. Pueden hacer que las piedras salten como ranas y que lenguas de fuego pasen sobre la superficie del agua. El docente busca que los estudiantes anticipen el contenido de la novela a partir de este fragmento. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para este propósito? ¿Qué queremos? Que anticipen el contenido de la novela a partir de este fragmento. A ver, ahí está. Maestro, eliminamos la A. Muy bien, me dicen acá que eliminamos la A. ¿Qué creen que harían si se encontraran con una bruja? Pero en este caso es de opinión. Bien eliminó la A. No es anticipación. Ya está. ¿Qué más? La B también. La B también. ¿Por qué dice el texto que nadie puede coger a brujas? Ah, muy bien, muy bien, inferencial. Y queremos que anticipen el contenido. La D también se puede ir. La D, ¿no? La D y la C. Ya está, eliminado. ¿Qué tienen las brujas de esta novela en la punta de los dedos? Es información. ¿Cómo anticipan el contenido de la novela a partir de este fragmento? ¿Cuál creen que podría ser el rol de las brujas en esta novela? Bien, Pidiendo, maestro. Bien, bien, muy bien, sí, porque solamente viendo el fragmento pueden anticipar cuál es la función o qué cosas hacen las brujas, en este caso en la novela, ¿no? Muy bien, en la novela Las brujas del autor Roald Dahl. Bien, otro más. Los estudiantes de tercer grado están leyendo diversos cuentos sobre brujas. En este contexto leen el siguiente fragmento de La bruja Moon de Pilar Mateos. O sea, leen otro cuentito de brujas. Ya está. Con que en esto llegó un guardia y le dijo, esta rana no tiene collar. Está prohibido que los animales circulen sin collar. Tendrá que pagar una multa. Mejor un jamón, dijo la bruja de Moon. El guardia se puso muy serio y la bruja de Moon se asustó. Sacó sus ahorros de 300 años, pagó la multa y salió corriendo. O sea, mira, una bruja le tiene más miedo a un policía. Ya. Al finalizar la lectura, los estudiantes empezaron a comentar sobre el personaje principal del cuento. ¿Cuál de los siguientes comentarios evidencia un conflicto cognitivo? ¿Qué es un conflicto cognitivo? Cuando el estudiante entra en contradicción, cuando el estudiante no encuentra una respuesta a sus interrogantes. Eso es un conflicto cognitivo. Vamos, a ver, ¿dónde hay un conflicto cognitivo? Profesor, la A se va. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Me dice acá.
Porque La ahí bruja no es- se encuentra el niño en duda. No, pues. Ujú. Solamente la pregunta es para saber o reflexionar cómo se habrá sentido, pero no está en duda. Dice que es miedosa, ya está. Tampoco en la B. La D también se va. Se va la B. ¿Por qué se asusta si es una bruja? ¡Uy, la B! A ver. Es la B, La la D, respuesta. la D. Ah, la D, dedo, La dedo. D. Ah, ya. Sí, Esta D. bruja es muy tierna, me gusta mucho. Ya. ¿No la han no, visto? sí se va. La ¿Quién B le hará es su la ropa? Pero él está seguro que es tierna, ya. ¿Es la B o la C? B, maestro. La B. La B. Ahora, Ujú. pero ¿por qué? En todas las alternativas vemos una pregunta al final, pero la pregunta que debe ir al final debe mostrarnos duda, incertidumbre, contradicción. A ver, la bruja es distinta a las brujas de otros cuentos. Ella se asusta con el policía. ¿Por qué se asusta si es Se una bruja y asusta tiene si es poderes? una bruja y tiene Uy, poderes. está muy bueno. Está cuestionando, ¿no? Y está comparando los otros dos y se queda con duda, ¿no? Porque no sabe por qué es que se asusta una bruja si es que una bruja tiene poderes. En cambio, en la C, de frente te dice, esta bruja es una tonta. ¿Cómo va a pasear su rana sin collar por la calle? Y si se pierde su rana, ¿qué hubiese pasado? La tiene clara, sabe que la bruja es una tonta, no está dudando sobre ese hecho. La respuesta es la alternativa B. B. Muy bien, ¿ah? Estamos llegando a Ascenso 2019. ¡Wow! Los estudiantes de tercer grado participan en un taller de lectura y escritura literaria de cuentos. Acompañados por el docente, los estudiantes están leyendo el siguiente cuento. Texto narrativo, así que vamos a darle 1 minuto y medio para leer un texto narrativo y saber qué vamos a resaltar. A ver, 1 minuto y medio. Muy bien, a ver, vamos. ¿Qué resaltamos ahí? La zorra al principal. Ya está, las horas del personaje principal, ¿no? Estaba buscando dónde meterse. Vamos a resaltar. Y luego
Dice que la zorra andaba muerta de hambre y le gustaban mucho las uvas y pensó dónde podía comer hasta llenarse. Ah, dice que pegó con el hocico a un palo de parral y quedó medio asonsada. Y al final ya no quiso uvas ya. Muy bien. Luego de la lectura, el docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. Ya saben, reflexionen sobre el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para lograr su propósito? A ver. La A y la C. La C eliminamos. La C, pedirles que propongan títulos para que adecúen a la historia. Esto de proponer títulos es inferencial, ¿ah? Entonces se va. Ya, ¿cuál es la respuesta? La B. La B, me dicen que es la B. Entonces vamos viendo, Sí, vamos creo que sí. observando que sí. Pedirles que den razones si están de acuerdo o no con el enojo de la zorra. Esto, si están de acuerdo o no, es de opinión. Y eso es lo que te digo. En cambio, en la A, ¿por qué la zorra quería comerse las uvas? Es información del texto. Así que, chao, es inferencial. La respuesta es la B. Bien, ¿ah? El docente y los estudiantes están conversando sobre el cuento. En este contexto, el docente realiza la siguiente pregunta. ¿Dónde se refugió la zorra? ¿Qué capacidad de comprensión de textos escritos busca promover principalmente el docente con esta pregunta? A ver. ¿Dónde se refugió la zorra? ¿Esa respuesta está en el texto o no? Sí, maestro, sería la forma explícita. Ahí Obtener está. información, ¿verdad? Bien. Obtener información es explícita. ¿Por qué? Porque la respuesta está acá en el ojo, al ojo, pues no está literal. Muy bien, perfecto. Fue hasta un gran árbol, ¿no? Ahí se refugió. Ya está. Reflexionar sobre el contenido, ¿no? Pues ¿dónde se refugió? En su opinión. Interpretar, hacer inferencias, tampoco. Muy bien, la respuesta es la A. 8. El docente elaboró una ficha con preguntas para que los estudiantes evalúen su comprensión del texto. A continuación se presentan algunas de las preguntas incluidas en la ficha. ¿Tuviste problemas para comprender algún pasaje de la historia? ¿Cómo hiciste para solucionarlos? ¿Recomendarías a un compañero leer esta historia? Explica por qué. De acuerdo a las preguntas presentadas, ¿cuál es el proceso de aprendizaje que busca promover principalmente? A ver. Ya saben que conflicto cognitivo es cuando entras en duda. Son preguntas que te hacen entrar en duda, en incertidumbre, cuestionas lo que tú sabes. La metacognición, maestro. Ahí está. ¿Y cómo sabemos que es metacognición? Porque tuviste problemas para comprender y ¿Cómo hiciste? cómo hiciste para solucionarlos. El cómo hiciste. Muy bien. ¿Ah? No es recoge saberes previos porque la primera pregunta te dice qué problemas puedes tener o qué dificultades y cómo hiciste para solucionarlos. O sea que ya pasó todo el proceso. Saberes previos no es, y si ya solucionó los problemas, entonces ya no hay conflicto cognitivo. ¿Cuál es la respuesta? Metacognición. Recuerden que la metacognición es la reflexión del aprendizaje, pero específicamente es reflexionar sobre el contenido, la utilidad, la forma y las dificultades del aprendizaje. Muy bien, ¿ah? Wow. 57 y 58. Nuevamente un texto. Wow, es un texto extenso. Nombramiento 2019. Ya nos acercamos al nombramiento 2019. Wow. Vamos a ver entonces desde la palabra después hasta importante. Ya, listo, a ver. 2 minutos.
Muy bien. A ver. ¿Qué podemos resaltar? Primero, ¿qué tipo de texto será? Vamos viendo que acá tenemos el contexto, ¿no? Nos dice que van a leer un texto sobre algunas especies de la fauna amazónica, ¿no?, que están en peligro de extinción. En este caso, van a leer una fuente. Trata sobre la tortuga taricaya, dónde vive, ajá, en qué momento es que pone huevos, y como dice acá finalmente, nos va a decir algo importante. Hasta ahorita el texto trata de la tortuga taricaya, dónde vive, cómo es que pone huevos. Ya. A ver qué me dice en el chat. Muy bien, buenas noches, buenas noches. Ya está. Y vamos a observar esta última parte. Vamos, un minutito más, esta última parte, para responder las preguntas. Ahora sí, a ver, vamos, ¿qué resaltamos? Finalmente, dice que las taricayas están en la categoría vulnerable, o sea que está casi cerca a pasar a peligro de extinción. Muy bien. Muy bien. La docente busca ayudar a los estudiantes en la comprensión del sentido del texto. Para ello les ha propuesto algunas preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas se centra en que los estudiantes obtengan información explícita? Información explícita, ¿en qué nivel está? Vamos, ¿en qué nivel? Literal. Literal, ya está. Literal, maestro. Fácil, Busquemos. entonces. ¿Cuál es el hogar natural de las taricayas? Y sí, pues la respuesta está acá, ¿no? El hogar, ¿dónde está? Acá está. El hogar natural, sí, vive en las lagunas y en los ríos amazónicos. Ya está, este es el hogar natural. Muy bien. La respuesta es la A. Está ahí. ¿Para qué creen que fue escrito este texto sobre las taricayas? ¿Para qué creen que fue escrito? La intención. La intención siempre es inferencial. La intención del texto. ¿Cuál es la actividad comercial que afecta el modo de vida de las taricayas? No, no dice exactamente cuál, así literal, que la actividad comercial que afecta el modo de vida, no. Eso no dice. Pero se deduce que es el turismo, ¿no? Muy bien. No está la respuesta literal acá. La respuesta es la alternativa A. La docente nota que a varios estudiantes les resulta difícil interpretar el sentido global del texto. Cuando nos referimos al sentido global del texto, ¿a qué nos referimos? Tiene un nombre. Sentido global del texto. Sentido global del texto, vamos. ¿A qué nos referimos? Al tema, bien. ¿Ah? Por esa razón, busca ayudarlos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? A ver, ¿cómo es que pueden interpretar el tema? A ver, vamos. Profesor, ¿y si eliminamos la letra C? A ver, elaborar un cuestionario con algunas preguntas orientadas a evaluar la interpretación. Después ayudar a los estudiantes a hallar las respuestas correctas. No, muy bien eliminado. ¿Ah? O sea, solamente son preguntas y solamente hallan las respuestas correctas. Chao. La B también Bien, se ¿ah? va.
¿Cuál más se va? La B. La B. La B no, profesor, la B llevaría a que el estudiante razonara. Ah, a ver, vamos a ver. La A, releer cada párrafo del texto con los estudiantes verificando que comprenden información explícita e implícita. Ya, van a releer cada párrafo. Pero ¿quién va a releer? Ah, con los estudiantes, el maestro. Volver a leer el texto en su totalidad y... ¡Oh! ¿Qué Por encontramos acá, maestro? explicarles. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado algo Explicarles. más. La Explicar. intervención, ajá, la intervención de la docente. ¿Está bien, está mal esa parte entonces? No, Está mal, está bien, maestro. no Mal, mal, ayuda. mal. Mira, estaba buena hasta que vimos esa partecita. Ujú. Solicitar que lean únicamente el último párrafo del texto, asumiendo que la voz que se dirige al lector no es de una taricaya, sino de una persona. Ah, es que acá dice, hola, soy una taricaya. Es que acá se está dirigiendo como si fuese una tortuga, ¿ya? ¿Y qué nos dice acá? Asumiendo que la voz que se dirige al lector no es una taricaya, sino una persona. Después pedir que expliquen, oigan, si el profesor le pide a los estudiantes o al estudiante que expliquen, eso está muy bueno, que expliquen si el sentido del texto cambia o es el mismo y por qué. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál está mejor para que le haga reflexionar? La alternativa B. Muy bien, la B. Bien, estaba dudosa, mira. Uf, y Es si que no, la A está empezando muy bonito, profesor, y la última parte es lo que no malogré explicarles. malogra, claro. Y yo les había dicho, ya habíamos Distractor dicho, mayor sería. distractor mayor, hay bastantes alternativas que empiezan bonito, tú te dejas enamorar y pierdes. En cambio, hay que leer completamente, mira, y al final estaba, al final, escondidito. Muy bien, vamos viendo. Los estudiantes de cuarto grado han descubierto que en el huerto de la IE hay caracoles y se lo han comentado a la docente. En este contexto, ya les propone investigar acerca de los caracoles para elaborar dípticos que ofrezcan información a la comunidad educativa sobre cómo viven estos moluscos. Como parte de la investigación, los estudiantes realizaron algunas observaciones iniciales en el huerto para plantear hipótesis sobre cómo viven los caracoles. Luego, como parte de la búsqueda de información para sus dípticos, un grupo de estudiantes encontró el siguiente texto y lo compartió con la clase. El caracol de tierra es un molusco. A partir de acá vamos a leer, ¿ya? Es un texto expositivo. Vamos a darle 2 minutitos, a ver. Vamos, desde el caracol hasta la última parte del texto. A ver, ¿qué resaltamos? Si el texto tiene como
tópico, el caracol. A ver. ¿Qué se dice del caracol de tierra? A ver. Habla de sus características, ¿no? Exactamente de los huesos y el esqueleto interno. Luego en el siguiente párrafo, de sus cuernos. Todo el párrafo trata de los cuernos. En el tercer párrafo, La boca. Los caracoles son muy pequeños. bien, sobre cómo es la boca, qué tiene dentro de la boca, bien, ¿ah? Está fácil. Y en el último párrafo, Desplazamiento. cómo se desplaza, ¿no? A ver, uy, se corrió. Ya, cómo se desplaza, ¿no? Nada más. Y todo el proceso que hay. Muy bien, ahí están los cuatro supremas, ¿no? Su esqueleto interno, sus cuernos, su boca y cómo se desplaza. La docente busca que los estudiantes comprendan el sentido del texto. Para ello les ha propuesto algunas preguntas. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para que los estudiantes obtengan información explícita? Ya sabemos que información explícita es literal. Así que, a ver, vamos con una pregunta literal. Se alimenta el caracol, nos dice. ¿Por qué el caracol se contrae el interior de su concha? ¿Qué le permite al caracol deslizarse mejor sobre las hojas? ¿Ah? Profesor, ¿y si eliminamos Sí. la letra B? La B. ¿Por qué el caracol se contrae al interior de su concha? Es que no nos está diciendo por qué se contrae, o sea que es inferencial. Se va la B, bien eliminado la B, vamos. Y también la letra A se puede eliminar, profesor. La A, ¿no? ¿Con qué partes de su cuerpo se Sí, alimenta el la caracol? C sería. No, no dice tampoco, entonces No es dice. inferencial. La C, maestro. ¿Qué le permite al caracol deslizarse mejor sobre las hojas? Rectando y contrayendo su cuerpo, dice. Un rastro de baba, ¿no? Sí, maestro. Un rastro de baba. Ya, pero está ahí. ¿La respuesta cuál es? La C, ¿no? La C, muy bien. 54. La docente y los estudiantes se encuentran comentando el texto leído. En este contexto, uno de los estudiantes afirmó lo siguiente. Entonces los caracoles son capaces de morder cualquier cosa. Seguro pueden hacerle hueco a una puerta. ¡Qué increíble! No sabía que tenían dientes tan fuertes. La docente nota que el comentario del estudiante se basa en el tercer párrafo. Por ello busca ayudarlo a interpretar adecuadamente el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? A ver. Profesor, la B puede irse. A ver, me dicen que la B, ¿no? La B puede irse. Sí, porque el ¿Por profesor qué? pedirle que señale, dice. Uy, y encima tú le vas a mencionar. Tú le vas a Mencionarle. mencionar, ya no. Maestro, Explicar. la C La C también se también. puede ir, maestro. La C, maestro. La C también. ¿Por qué? Porque les explicas. Ujú. Ya has encontrado los trucos, ¿ah? ¿Cuál es la respuesta? Maestro. Ah, Para ponerle relevo el tercer párrafo para que busque información. ¿Quién va a buscar información? El mismo estudiante. Y después, ¿no? Acerca de que los caracoles muerden cualquier objeto, y sobre esta base preguntarle si cree, le preguntas al estudiante si cree que es posible afirmar que los caracoles pueden agujerear una puerta. Es el mismo estudiante que se va a dar cuenta. ¿Cuál es la respuesta? ¿La alternativa? ah, Bien, 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 bien. Porque para que busque información va a volver al texto, maestro. Va a volver a leer. Va a volver al texto y él mismo se va a dar cuenta. ¿Qué es lo que cree? Muy bien. Al inicio del año escolar, los docentes y los estudiantes de primer grado están trabajando en el proyecto Cubico Mi Salud, el cual tiene como finalidad promover hábitos de higiene en la comunidad educativa. Como parte de la búsqueda de información sobre el tema, una docente presenta a sus estudiantes el siguiente afiche. Lava tus manos con agua y jabón. ¿Qué tipo de texto es esa? ¿Qué tipo de texto será? Uy. instructivo. Instructivo porque te dice cómo, Instructivo. o mejor dicho, cuándo debes lavarte las manos, ¿no? Muy bien. Sí, instructivo, maestro. La docente busca que los estudiantes deduzcan información del afiche. Ya está. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para que la docente logre su propósito? Que deduzcan información, ¿no? O sea, tiene que ser inferencial.
Se va la C. Se va la C, se va la C. Decirles que la imagen más grande del afiche representa algunos gérmenes. Uy, maestra, tú le estás diciendo y le estás mencionando. No, pues, eliminado. Muy bien, ¿ah? También Muy se va la A, maestro. La También A se va que se la A. calle. Y también se va la A. A ver, ¿por qué? Ujú. Pedir que se señalen. Acompañarnos en la lectura del título del afiche. Ya, está bonito. Pedir que señalen la imagen que se relacione mejor con dicho título. Pero, ¿y cómo van a deducir información del No, afiche? no Ujú. estás deduciendo, no. En La cambio, vez más claro. La vez sí. examina las palabras y las imágenes. Y una vez que las examina, pedirle que expliquen para qué creen que fue elaborado. Ah, va a deducir información. ¿Cuál es la respuesta alternativa? B, maestro. B. Bien, bien. Pregunta 7. Los estudiantes de quinto grado escribirán textos en los que explicarán a la comunidad educativa qué alimentos son los más adecuados para lograr una alimentación saludable. Como parte de la búsqueda de información sobre el tema, la docente presenta a los estudiantes la siguiente infografía. Ahí está la infografía, una ojeada, están los grupos, ahí nos dice que es una dieta saludable, están los grupos alimenticios y ya está. Oigan, hemos visto los aspectos formales, ya lo hemos resuelto. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Los aspectos formales. ¿Sí? Sí, maestro. La reflexión de los aspectos formales en este caso eran los dibujos. ¿Ves? Por eso está marcadito. ¿Sí se acuerdan, no? Hemos hecho, ¿ah? Hemos hecho. Sí, profesor. Ya, listo. Porque no digan, no, está marcado ya. No, lo hemos hecho. Bueno, los estudiantes de sexto grado están leyendo textos narrativos. A continuación se presenta uno de esos textos. Ay, creo que este es El león y el perrito de Tolstoy. Ya, vamos a darle 2 minutos para leer este texto narrativo que es El león y el perrito de Tolstoy. Algunos de repente ya han leído antes. 2 minutitos. A ver, vamos. Muy bien, busquemos a nuestro personaje. ¿Quién es el personaje? El león y el perro. Ajá. Dice que un perrito buscaba alimento e ingresó por accidente en la jaula del león. Esto es subrayo. Ya está. ¿Cómo avanza la historia? Solamente que el león lo tocó ligeramente con la garra, lo examinó y se alejó de él, sin hacerle daño. Ya está. Y así durante un año los dos animales vivieron y jugaron en la misma jaula. ¿Qué más? ¿Cómo avanza la historia? El perro murió. El león se echó al lado del perrito y permaneció herido y quieto, sin permitir que nadie se llevara de la jaula el cuerpo sin vida de su amigo. Wow. Y bueno, al final abrazó el perrito y permaneció así 5 días, ¿no? Wow. El docente busca promover que los estudiantes deduzcan información implícita en el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es apropiada para conseguir este propósito? Ese perrito matará.
¿Puede irse la A, maestro? A ver, me dicen ahí que se va la A. Y que se ¿Qué dice el baja. perrito al notar que estaba en la jaula del león? Pero lo que queremos nosotros es información implícita. Ya, terminó Inferencial. la cola, ya está, chao, se va. Este es literal. La B también se puede ir porque ahí ¿Cuánto? dice el tiempo que vivido ¿Cuánto juntos. tiempo vivieron? Un año, dice, ¿no? Un año. Ujú. Ah, chao. ¿Por qué el La león C no más. quería que nadie se lleve el perrito? Porque lo quería mucho, porque se había encariñado, pero esto que estamos hablando no está escrito en el texto. O sea que es una inferencia. ¿Cuál es la respuesta? Sí. Bien, ¿ah? 13. El docente busca que los estudiantes recuperen información explícita. Que recuperen información explícita. ¿Qué nivel es? Literal. Literal, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo logramos que los estudiantes puedan expresar el nivel literal? A ver, vamos con la 13, a ver. Eliminamos la C, profesor. Sí, Eliminamos la C, Porque ¿no? la MIS le va a entregar las también cartulinas. la B, maestro, también. Solicitar que opinen. Ya, maestra, eliminamos rápidamente la B, porque si es opinión, ya no es nivel literal, ¿sí o no? Ujú. Queda la Ya, pero ahora La voy a C leer la C. sería La C no está tan mala. La B se va porque es nivel crítico y nos pide nivel literal. ¿Y qué pasa con la A? ¿Qué nivel es la A? literal, porque le está diciendo que busque la palabra turbado. No, le dice que solicite que den hipótesis sobre lo que significa dicha Ah, palabra. material, entonces. Ah, ya se dieron cuenta. Si te pides que den hipótesis sobre el sentido de dicha palabra, en este caso la palabra turbado, ¿qué nivel es? Criterial. No. inferencial, maestro. Diferencial. Diferencial. Recuerden, cada vez que tú le preguntas al estudiante qué significa tal palabra, es inferencial. Ah, pero acá está distinto, ¿no? Acá no dice qué significa tal palabra. Acá te marea, porque te dijo hipótesis sobre el sentido. ¿Sí? Ah, pero en otras palabras te está preguntando qué significa la palabra turbado, nivel inferencial. La A es inferencial, la B es crítica. La Y la respuesta es C. la C. Y ahora yo les digo, ¿no? Profesor, pero no entiendo, pero sigue dando imágenes. Sí, es que lo que va a hacer es que los va a ordenar cronológicamente Basándose en según el el contenido del texto. ¿Y qué les dije yo? ¿Qué les dije yo? Que en los niveles de lectura, si tú ordenas cronológicamente, pero cuando te basas en la información del texto y esta información es literal, estamos en el nivel literal. El inferencial es reorganizar la información, pero cuando está dispersa, cuando hay que deducir. Cuando es el orden cronológico de las acciones y te basas en la información literal del texto o la información del contenido, esto es de nivel literal. ¿Ya ves? Ya lo había, ya todo estaba previsto ya. Para que yo haga estas diapositivas, me he tenido que leer todas las casuísticas. O sea que todas estas estrategias no las he inventado yo, sino que te permiten resolver todas las preguntas. Muy bien. A ver, sigamos. Algunos estudiantes realizaron comentarios sobre cuánto leído. Esta es la intervención de un estudiante. Parece que el autor nos quiere hacer ver que estos animales bien diferentes se han vuelto amigos. ¿Cómo un león no va a atacar a un perrito? Por más que sea un cuento, me hizo ver a los leones de una forma distinta. ¿Qué capacidad lectora se evidencia principalmente en la intervención del estudiante? A ver. Reflexiona. Ajá, ya eliminó mentalmente, maestra. ¿Será literal? Si es que el Carmen dice eso, ¿será literal? No. No, porque todo eso que está diciendo no está en el texto. Ya eliminó literal de usted. Explícito, chao. ¿Será inferencial?
o más que todo será opinión? ¿Opinión o información? ¿Qué dice? Opinión, maestro. Reflexión. Opinión. Y La cuando es opinión es reflexión sobre el contenido. Nido. Ya está. La respuesta de la alternativa B. B. Muy bien, 14B. 53. Una docente presenta a sus estudiantes de primer grado algunos libros que se leerán durante el año. Uno de los libros es Las jirafas no pueden bailar. Durante dicha presentación se suscitó el siguiente diálogo sobre la portada del libro. En estas letras grandes, ¿qué dirá? Dice, el sueño de las jirafas, profesor. ¿Y qué opina el resto? ¿Creen que ahí dice el sueño de las jirafas? ¿Por qué? Sí, porque tiene los ojos cerrados como si estuviera durmiendo. Y en el título, ¿dónde estará la palabra sueño? Creo que no está, profesora. A ver, voy a leer lo que dice el título de la portada del libro. Las jirafas no pueden bailar. Mientras señala cada palabra del título. El propósito de la docente es que los estudiantes avancen en su apropiación del sistema de escritura alfabético. Ya saben que el sistema de escritura alfabético se refiere a que pueda reconocer todas las letras que representan sonidos. ¿Por qué son adecuadas las intervenciones que realizó para lograr dicho propósito? A ver, wow. ¿Cómo nos va con esta? A ver, a ver. Eliminamos la C. Porque propician que los estudiantes planteen sus hipótesis acerca del título del libro, dejando que intervengan libremente. Esto de dejar que intervengan libremente es lo que se diferencia de las otras alternativas, pero no va a la apropiación del sistema de escritura. Bien eliminado la C, ¿qué más? La A también se puede eliminar. Sí, maestro, la A. A ver, primero yo les digo algo. ¿Cómo hacen este tipo de ejercicios? ¿Sabes cómo hago yo? Me fijo las palabras que tienen diferentes las alternativas. A ver. Permiten y favorecen, no hay mucho cambio. Acá sí aparece contrasten y elaboren. Y acá, con lo que está escrito en la portada, o utilizando las imágenes. Ahora yo te pregunto, mira, solamente he marcado lo que está diferente en la A y la B. ¿Qué es mejor para que se apropien del sistema de escritura? ¿Que se fijen en lo que está escrito en la portada o que se fijen en las imágenes? Respóndeme. La portada, maestro. Es que en la portada no estamos viendo la imagen, sino lo que está escrito. Y si queremos que se apropie del sistema de escritura alfabético, ya no trabajaríamos entonces con la imagen, sino más que todo con lo que está escrito, ¿o no? Sí, la portada, el título. ¿Te has dado cuenta? ¿Te mareó o no te mareó este tipo de pregunta? Cuando vemos que están palabras muy repetidas, solamente cambian algunas cositas, ¿o no? Ya, yo te dije, eliminamos la C porque la última parte, dejando que intervenga libremente, no te aporta nada. Ese era el distractor menor, era fácil de eliminar. Pero ¿qué pasa con la A y la B? Estaban muy cerca, ¿no? Por eso algunas maestras decían la A, otras la B, otras todavía estaban pensando bien antes de decir su respuesta, ¿sí o no? Pero ahora sí, ¿te has dado cuenta que es mejor marcar las palabras diferentes cuando las tres alternativas tienen muchas palabras que son comunes? ¿Sí? Es mejor, ¿no crees? Ya no te marea tanto, ¿no? Ya, yo hago eso en los exámenes. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es la respuesta? La A. ¿Por qué? Porque para que se apropie el sistema de escritura hay que fijarse lo que está escrito en la portada. Portada. Pero te das cuenta que sin los colores que estaban antes, marea un poco, ¿sí o no? O sea, cuando estaba así, tú no ves nada, tú no ves la respuesta. Pero cuando estaba así, era más fácil compararlas y saber cuáles que se descartan, ¿sí o no? Ese es el detalle. Muy bien. Ahora sí, el último texto, vamos a leer, ¿ya? Dice que en el marco de las Olimpiadas Escolares de una IE, los estudiantes de sexto grado están interesados en buscar información sobre los deportistas más destacados del Perú. En este contexto, el docente les propone leer el siguiente texto sobre la atleta Gladys Tejeda. Ahí está Gladys Tejeda, vamos a ver si podemos alcanzar a leer todo el texto. Sí.
2 minutos para leer todo ese texto de Gladys Tejeda. A ver. Listo. ¿Qué tipo de texto es? Algo así hemos leído parecido, pero con Inés Melchor. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver. Expositivo. Narrativo expositivo, maestro. Es expositivo, pero con una secuencia narrativa. ¿Ya? O sea, es un poco extraño este texto. Pero ¿sabes por qué te digo que no es un texto narrativo puro? Porque Gladys Tejeda y Inés Melchor sí existen. Y estos datos son históricos. Por eso es que no es un texto narrativo. El texto narrativo es ficcional. Es de mentira. Este es un texto expositivo, pero de estructura narrativa. Y en el caso de un texto expositivo de estructura narrativa o también un texto narrativo, nos concentramos en un personaje y sus principales acciones. Empezamos entonces. Gladys Tejeda. ¿Qué hizo Gladys Tejeda? A ver. Se inició como deportista aficionada. ¿Ya? Dice que vio las Olimpiadas por televisión. ¿Y qué le sorprendió? La poca cantidad de deportistas peruanos participando en los Juegos Olímpicos. Ya está. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó más? ¿Qué pasó? Ganó un campeonato en Junín. Ahí está, a ver. Ganó un campeonato en Junín. Entonces eso tuvo como consecuencia, y acá viene la consecuencia que es lo más importante, el instituto la reclutó para que represente en maratones internacionales. Ahí está. Como ella ganó, esta es la principal consecuencia. Y ganó todo, ¿no? ¿Clasificó por los Juegos Olímpicos? Ahí está, ¿no? Muy bien. Ya, acá dice que Gladys clasificó los Juegos Olímpicos. Y como clasificó los Juegos Olímpicos, ¿qué pasó con Gladys? ¿Qué hizo al final? Fue capitana de la delegación nacional. Ganó, pues. Muy bien. Lo que había observado en la televisión, te das cuenta que acá ahora sí ella se encargó de hacer flamear, ¿no? Sí, maestro. Muy bien. Ahora sí. Vamos con las preguntas. Uy, ya nos queda poco tiempo. A ver. El docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita en el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es apropiada para conseguir este propósito? A ver. De repente, la letra B, maestro. La respuesta. Vamos viendo, vamos viendo. Me dicen acá, ¿qué hecho sorprendió a Gladys cuando vio las Olimpiadas? Y es que vio que había pocos deportistas peruanos, ¿no? Y como queremos la información implícita, entonces nosotros buscamos lo inferencial. La A es literal, se va la A. Vamos, ¿qué más eliminamos? La C. ¿En qué competencia Gladys ganó una medalla de oro?
Y ya sabemos, ¿no? ¿Dónde ganó su medalla de oro? Sí. Ahí está. Ahí está. No, maratón, media maratón 21K. Ujú. ¿Cuál era el objetivo principal que Gladys quería alcanzar? No lo dice en el texto, pero era justamente... Para poder inferirlo. Ujú. Ajá, muy bien, lo que logró al final, ¿no? Ya está, la Sí, ve. maestro. Vamos. Con el 58 terminamos porque hay que leer otro texto nuevo. El docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. Reflexionen sobre el contenido. Lo hemos trabajado todo este día. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para lograr su propósito? A ver. Se puede ir la A, profe. Se puede ir la A, porque dice pedirle que subrayen el texto expresiones con Y sentido después, figurado y que expliquen qué significa. Maestra, muy bien. Usted eliminó la A porque la A es una pregunta de qué nivel. Dilo, ¿de qué nivel? Explicar qué significan las palabras. Vamos, ¿qué nivel? Con confianza. Son 3 niveles. Uy. Literal, maestro. Cuando tú explicas qué significan las palabras, apoyándote en el contexto, es el nivel inferencial. inferencial. Ya está. Eliminaste la A porque te pide el ejercicio que veas de nivel crítico. Exactamente, reflexiones sobre el contenido. Y eliminas la A porque es nivel inferencial. Vamos, es la B o la C. ¿Con eso terminamos ya? También se va la B porque le dice que elabore una línea de tiempo. Oh, y que ordenen los hechos o los acontecimientos. ¿Qué nivel era esto? Lo hemos visto, ¿ah? Y hasta regresar al PDF todavía. ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel? Que lo ordenen. Diferencial, maestro. Es nivel literal, cuando ordenan cronológicamente las acciones, basándose en la información del texto, esto es literal. Y no queremos literal porque queremos opinión. Ahora, ¿cómo sabes qué palabra te indica acá que es opinión en la C? Vamos, sí podemos. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Acá el verbo creen nos ayudó. ¿Te acuerdas que el verbo creen a veces ayuda, a veces confunde? Es Pero traicionero. dice, ¿por qué creen que dichas actitudes le permitieron alcanzar sus sueños? Entonces es su opinión. Y mira, lo remato con ¿qué? Que comenten. Comente. Va a comentar, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la respuesta entonces? Reflexión sobre el contenido. Es la Hacer. Sí. C. La alternativa A era inferencial. La B era literal. Maestra, debemos practicar esto. ¿Ya? Listo, debemos practicar esto y no se preocupen. Sancochado nomás, sí. Claro, si no nos zancochamos bien en pleno examen. Muy bien, ahora sí. Entonces, Mandarlos la siguiente semana vamos a trabajar esto, ¿no? Lo que queda de lectura y vamos a hacer también lo que es escritura y producción de textos, ¿ya? Esto vamos a trabajar la primera semana. Ahora sí, como ya terminó todo, voy a tener tiempito y voy a ordenar el drive y voy a mandar el enlace. También voy a dividir los grupos de acuerdo a especialidad, ¿ya? O sea, va a haber un WhatsApp general donde voy a compartir comprensión lectora, que es el grupo donde les he agregado, y voy a ahora dividir en especialidad inicial, primaria y comunicación, para que ahí les envíe el enlace fijo, ya va a ser un mismo enlace para todas las clases, para especialidad, ¿ya? Listo. Sí, maestro, por favor. Gracias, Sí, Maestro, por favor, entonces el primer video no he podido participar porque tenía problemas con el internet. Hoy día también. Entonces, va a enviar por el drive, maestro. Sí, por el drive, porque ya está en el drive ya. Ajá, no se preocupen. ¿Ya? Soy Magdalena, estoy entrando con el laptop de mi hijita porque no podía ingresar por mi celular. Ya, listo, yo le envío, no se preocupen. Gracias. Nos vemos. Chau, cuídense, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias, nos vemos, hasta luego.